Patrón de lenguaje persuasivo 31. Patrón, cuando personas como tú, nombre, ellos. En esta frase no estamos diciendo específicamente quién, o a quién nos referimos. Solo estamos diciendo que son personas como tú. Como sabrás, buscamos afinidad, buscamos conocer a personas como nosotros y con los cuales compartamos gustos, afinidades, etc. Si personas como nosotros hacen algo, escogen algo, les gusta algo, esto pareciera implicar que nosotros también deberíamos hacer eso mismo, escoger lo mismo, gustarnos lo mismo, pues lo están haciendo personas como nosotros. El hecho de que estas personas sean como tú, significa que tú tendrás una mayor tendencia a creer en la opinión que ellos tengan, y es justamente esto lo que nos permite dirigir una orden encubierta justamente después de su nombre, elemento que es fundamental para orientar la frase persuasiva que va a continuación. Algunos ejemplos: cuando personas como tú, Jaime, me preguntan por los beneficios de este plan, ellos descubren el precio y la calidad como elementos más importantes. Cuando personas como tú, Lorena, se visten de esa forma, ellas saben que tienen que atenerse a las consecuencias. Cuando personas como tú, Carlos, escogen este producto, ellos se sienten completamente satisfechos. Cuando personas como tú, Ximena, tienen inquietudes como las que me cuentas, ellas empiezan a darse cuenta de que han iniciado un camino sincero de cambio. Patrón de lenguaje persuasivo 32. Patrón, será, o es muy tentador, verbo, que lo que te voy a decir, va a representar para ti, relatar el beneficio. Este patrón es fantástico. Recuerda que una de las personificaciones del persuasor es la del tentador. Es como un demonio que pone en las personas una manzana para hacerles desobedecer esa voz de la razón que les dice, no es correcto, no se debe hacer, no se puede, y hacer que escuchen sus emociones, sus vísceras, su instinto, esa parte que hace que nos guste lo prohibido. Este patrón se ancla precisamente en ese núcleo que hace que deseemos lo prohibido, lo que no podemos tener, lo que creemos que no podemos tener. La prohibición es un mecanismo poderoso, el tabú, lo misterioso nos busca y genera en nosotros una irremediable curiosidad. Y es en esa curiosidad donde se ancla el tentador persuasor. Cuando sientas curiosidad en la persona con la que hablas, es el momento de lanzar el patrón, ofreciendo claramente la tentación. En este patrón es preciso que nombres la palabra tentación, que presupongas que lo que ofrecerás será muy tentador, y es tentador porque generará un placer, que incluso puede ser culpable, y a veces creemos que no lo merecemos, y allí entras tú para decir que sí lo mereces, que sí vale la pena. En la tradición judío-cristiana, el pecado original vino justamente con la transgresión de lo prohibido, con la tentación de comer el fruto prohibido. Este patrón es especialmente poderoso para transgredir las normas, para llevar a alguien a donde le da miedo ir, porque quizá tiene miedo de lo que puede pasar contigo. Si eres vendedor, el patrón puede funcionar muy bien cuando quieres que tu cliente no solo compre una cosa sino varias, o que tu cliente no sea conservador sino más bien amplio en la satisfacción de sus propios deseos. Ejemplos: será muy tentador pensar en la posibilidad de abrirte a nuevas posibilidades, y todo lo que ello representará. Será muy tentador ir a ese lugar y mirar todo lo que puede pasar allí. Será muy tentador manejar este carro y sentir la velocidad y la comodidad que tiene. Será muy tentador pensar en adquirir no uno sino 3 libros por el precio de 2, y el ahorro que ello representa. Es muy tentador pensar en la posibilidad de tener un producto tan bueno como este a un precio único. Patrón de lenguaje persuasivo 33. Patrón, imagina cuán bien, estado deseado, te sentirás cuando tú. Este patrón utiliza una palabra que resulta tremendamente sugestiva para nuestro inconsciente, e incluso para nuestro consciente, la palabra imagina. Cuando la empleas pones una película, una imagen, la que tú desees, en la mente de tu interlocutor. Y vas a diseñar justamente qué es lo que deseas que esa persona vea. El patrón también se fundamenta en la orden que le das a la persona para que imagine. El inconsciente no diferencia entre una experiencia real y una experiencia imaginada vívidamente. Esto es una oportunidad perfecta para que atrapes la imaginación de tu interlocutor.
La estructura del patrón procede de la siguiente forma. Orden, más, estado deseado, más, lo que deseas que haga. Y lo que hará será encadenar, a través de la causa-efecto, lo que deseas que haga con el estado que deseas generar. Algunos ejemplos son: imagina cuán bien te sentirás una vez hayas dejado esa relación tan disfuncional. Imagina cuánto placer experimentarás una vez hayas decidido conquistar tus propios tabúes. Imagina cuán tranquilo te sentirás cuando hayas tomado la decisión de proteger a tu familia, adquiriendo este seguro de vida. Imagina cuán libre te sentirás, cuando asumas que eres una mujer deseosa de experimentar nuevas sensaciones sexuales, y dejes atrás esa educación en exceso conservadora, que te ha estancado en tu propia vivencia del placer. Patrón de lenguaje persuasivo 34. Patrón, ¿qué es importante para ti en un deseo, producto o servicio? Cuando preguntas, ¿qué es importante?, las personas te dicen su criterio, felicitas una respuesta donde la persona te dice francamente qué es lo que está buscando, qué es lo que necesita y también puede decirte que piensa que puede satisfacer su necesidad. Muchos pensamos que las personas no saben a ciencia cierta qué quieren y tampoco cómo satisfacer esa necesidad, pero para el persuasor, que está un paso más allá, esta información resulta crucial, por cuanto puede imaginar formas de satisfacer esa necesidad. El patrón parte de una creencia: si preguntas qué quiere alguien, obtendrás una respuesta. A veces no preguntamos y nos encontramos dando bandazos para intentar adivinar qué busca esa persona en particular. Si eres vendedor, esta pregunta resulta crucial. Los criterios son a menudo palabras como desempeño, seguridad, valor por el dinero invertido. Estas palabras específicas las usa el persuasor como botones de presión, que podemos usar en el discurso para persuadirlos, repitiendo estas frases en nuestra conversación. Si fueron palabras salidas de las personas, sin duda les sonará como música para sus oídos. Algunos ejemplos son: ¿qué es importante para ti en un computador? ¿Qué es importante para ti en una pareja? ¿Qué es importante para ti en un computador personal? Una vez sabes qué botones presionar, tú puedes presentar tus argumentos de acuerdo a ello, usando sus palabras específicas de criterio. Patrón de lenguaje persuasivo 35. Patrón, la experiencia muestra que. Cuando dices, la experiencia muestra que, le confieres a lo que afirmas un aire de autoridad. Para muchas personas la autoridad define sus decisiones. Si logras mostrarte como alguien que tiene autoridad, o citas a alguien que tiene autoridad, las personas tienden a aceptar lo que les dices, y escoger o hacer lo que les pides. Al citar la experiencia, así de vaga y amplia, empiezas a edificar un discurso con base en el principio de consenso, donde las personas que no son diferenciadoras, que son el 70% y en otros patrones hemos hablado de ellos, buscan unirse a este consenso. Este principio de consenso es uno de los principios nucleares de la influencia. Algunos ejemplos son: la experiencia muestra que las personas que compran nuestros productos, realmente los disfrutan y aprovechan al máximo. La experiencia muestra que quienes nos han escogido como asesores, se sienten realmente acompañados. La experiencia muestra que entre más lo dudes, más probabilidad tienes de equivocarte. La experiencia muestra que cuando te arriesgas, puedes aprender muchas cosas. La experiencia muestra que los tabúes son para eliminarlos. Patrón de lenguaje persuasivo 36. Patrón, ¿cómo es cuando tú o usted? ¿Qué se siente cuando? Este es un patrón especialmente persuasivo para seducción y con mujeres. Una de las cosas que distingue a un persuasor de un simple conversador, es lo que llamo hablar en análogo y hablar en digital. Cuando digo que alguien habla en análogo, lo que está haciendo es algo así como, bla, 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 bla. Quizá está dando un montón de información, está teniendo una conversación fluida, pero fácilmente puedes desconectarte de ella, ponerte en piloto automático, a sentir como un autómata y pensar en otra cosa. Cuando regreses, no te habrás perdido de absolutamente nada. Es como sentirte en una de esas aburridas clases, donde el profesor hablaba y hablaba pero no te impactaba. Cuando digo que alguien habla en digital, no solo está usando su voz,
sus palabras, sino que usa el impacto emocional que tienen las palabras, usa la imaginación de quien lo escucha. Lo puede llevar a episodios emotivos de todos los espectros, positivos o negativos. Lo ilustraré con un ejemplo. No es lo mismo hablar de la biología por la cual un perro murió, y sufrió un paro cardiorrespiratorio, que hablar de la historia de cuando mi perro Filo murió, luego de que salió a recibirme y pasó la calle y un motociclista le pasó por encima. Y como mi perro era blanco, quedó bañado en sangre y agonizando. Imagínate lo difícil que fue para mí, ver cómo mi perro me recibía y pasaba la calle para ser atropellado. Y lo peor fue verlo morir en mis brazos. Justo en ese instante salió mi hermana pequeña, que tenía unos 7 años para aquel entonces. Ella simplemente se arrodilló y contempló llorando cómo Filo agonizaba. La primera narración en análoga, no conecta, la segunda puede hacer que sientas un poco, mi dolor al ver a mi mascota favorita muerta en la calle. Ahora bien, la clave de la persuasión consiste en despertar emociones, y el patrón de hoy justamente busca eso, a través de una pregunta, llevar a la persona a que recuerde las sensaciones y emociones que sintió y siente con una experiencia. Y justamente de eso se trata la pregunta, ¿cómo es cuando tú? Allí invitas a que la persona vaya en su mente hacia su pasado, o presente, y revise qué siente. En seducción es una pregunta especialmente fuerte, porque a partir de ella puedes anclar estados positivos y asociarlos a ti, o negativos y anclarlos a competidores. También puedes proyectar la pregunta hacia el futuro, ¿cómo sería? O, ¿qué se sentiría? Con lo cual si hay una persona en un estado negativo o no deseado por ti, puedes llevarla a que piense en los beneficios futuros de tomar una decisión. Por ejemplo, puedes preguntar, ¿cómo es cuando tú estás enamorada? ¿Qué se siente estar totalmente seducida por una persona que te mueve el piso? ¿Qué se sentiría haber logrado todas tus metas? ¿Qué se sentiría haber podido resolver tu duelo y abrirte a nuevas experiencias con otra persona? Patrón de lenguaje persuasivo 37. Patrón, seguramente ya eres consciente, o ya te has dado cuenta de, beneficio. Este patrón tiene un efecto psicológico extraordinario para el ego de nuestro interlocutor, hace que se sienta inteligente. Es un patrón que se dirige a adultar su intelecto. El patrón parte de una presuposición, y es que le estamos indicando que sabemos que ya notó algo que es evidente, y que es el beneficio que recibirá con el producto, servicio o decisión que tome. Probablemente lo haya notado, probablemente no, pero nosotros lo damos por hecho, y se lo indicamos como si fuera algo evidente, algo que tuvo que ver. Si la persona no lo ha visto, no lo ha notado, pues con el patrón ya lo hemos puesto de manifiesto, lo hemos puesto delante de él, lo hemos puesto sobre la mesa. Algunos ejemplos son, seguramente ya se ha dado cuenta de la notable comodidad de este vehículo. Seguramente ya eres consciente de las facilidades de pago que tiene con nosotros. Seguramente ya eres consciente de lo romántico y especial que es este lugar. Seguramente ya te has dado cuenta de la gran oportunidad que tienes al trabajar con nosotros. Seguramente ya eres consciente de lo que pasa entre tú y yo. Patrón de lenguaje persuasivo 38. Patrón, esto puede no ser relevante o importante para usted, pero, beneficio. Este patrón es uno de mis juegos de lenguaje favoritos. Cuando uno dice que algo puede no ser relevante para alguien, el interlocutor empieza a poner más atención en eso que no es relevante. Acá funciona a la perfección el tema del no como guía de la atención, y como orden paradójica. Le dices a alguien que no haga algo y piensa en hacerlo, que no mire a algún lado y empieza a sentir la picazón por mirar. Pues bien, este patrón justamente funciona al orientar la atención hacia algo que aparentemente es irrelevante, pero que resulta ser un buen beneficio o ventaja, y hace que la persona piense que si eso es irrelevante o poco importante, como será lo que sí es importante, debe ser un beneficio o ventaja impresionante. El efecto de este patrón, es que hace que las personas se digan a sí mismas, ¿en serio? Quizás sí es muy relevante. El uso ideal del patrón es cuando quieres hacer énfasis en promociones o beneficios extras de tus productos, u opiniones de otros clientes. Es especialmente poderoso en ventas. Algunos ejemplos, esto puede no ser relevante para usted,
pero nuestros clientes obtienen un incremento en las ventas del 15% usando nuestros servicios. Esto puede no ser relevante, pero con el servicio que acaba de adquirir tiene derecho a un mes adicional de cobertura. Esto puede no ser relevante, pero nuestros estudios muestran que nuestros clientes tienen un elevado grado de satisfacción con nuestro producto. Esto puede no ser relevante, pero pareces una persona muy curiosa, que le gusta experimentar y arriesgarse. Patrón de lenguaje persuasivo 39. Patrón, pregunta encubierta, pero. La persuasión hipnótica se basa en la posibilidad de encubrir afirmaciones u órdenes, como ya hemos visto. Pero también se da cuando encubrimos preguntas. La fórmula es, toma una pregunta de respuestas y barra no que quieras preguntar y encúbrela en una frase más larga. Si tienes rapport, las personas responderán a la pregunta encubierta con una señal afirmativa o negativa, señal que la mayoría de veces es no verbal. Puede ser un gesto afirmativo con la cabeza o un parpadeo. Un ejemplo, con algunos de mis clientes solo pregunto, ¿estás listo para cerrar el trato ahora?, pero con otros simplemente considero no desean tomar su decisión, porque no necesitan el producto en realidad. En este ejemplo la frase esconde la pregunta a la cual deseamos respuesta, la persona inconscientemente la responderá y nosotros si observamos su cuerpo, sus gestos, podemos ver la afirmación o la negación, esto es, podremos ver si la persona está lista o aún no. Otro ejemplo, algunas veces cuando conozco a alguien que realmente me gusta, le pregunto, quisiera salir conmigo, pero con otras simplemente veo que no son la clase de mujer que estoy buscando. El patrón es tan efectivo, que algunas personas incluso responden verbalmente la pregunta, sin percatarse que no se la estábamos haciendo directamente. Patrón de lenguaje persuasivo 40. Patrón, es nuestro último producto, no nos quedan más existencias, no se ha parado de vender, tengo muy poco tiempo, estoy realmente ocupado estos días, nos quedan muy pocos. Este patrón es en verdad muy simple pero a la vez muy efectivo. Lo más persuasivo se encuentra en el uso del principio de escasez, de limitación, de poner a la persona o a tu cliente contra las cuerdas con algo que sutilmente implica, o decides ahora, o simplemente lo pierdes. Cuando las personas parten de un principio de abundancia, suelen posponer sus decisiones, lo que hace que se tomen su tiempo para pensar, reflexionar, y en últimas no tomen la decisión o la posterguen indefinidamente. Las personas suelen reaccionar más favorablemente al principio de escasez, aunque incluso no deseen o no necesiten el producto o lo que les ofrecen, simplemente pensar en pérdida los activa. No deseamos perder, y esto es algo que puedes usar a tu favor. No es que las personas quieran ganar, simplemente es que no quieren perder, así incluso por conservar algo pierdan algo mayor o dejen de ganar. Y acá recuerdo un experimento que realizó cierto científico social, que ofreció el siguiente trato: ofrezco cambiar tus billetes de $5 por billetes de $20. Nadie aceptó la oferta que en el contexto del experimento era real, preferían no perder 5 a la posibilidad de ganar 15 más. Los encargados de marketing entienden este principio a la perfección, siempre ofrecen cantidades limitadas de sus productos. Un ejemplo de ello es Apple, siempre tienen un stock limitado y lo refuerzan con pocas unidades, jugando siempre con los letreros de últimas existencias o agotado. Patrón de lenguaje persuasivo 41. Patrón, razón o justificación, más, es que, más, razón o justificación. Este patrón es bastante sencillo y lo aprendí de los escritos de Neil Strauss, alias Style. Es tremendamente efectivo, y opera bajo la estructura ya vista de ¿y por qué X?, es decir, por causa-efecto. Lo sencillamente curioso y poderoso del patrón, es que tiene una estructura en la cual el contenido, razones o justificaciones, no importan, porque para el cerebro la estructura es conocida, y no presta atención generalmente a si la frase está bien construida, es verídica o probable, simplemente la acepta. Que el efecto en verdad se deba a la causa señalada no importa. Si suena a explicación, las personas tienden a aceptarla. Este patrón es especialmente útil cuando la persona con la que hablas duda o te pregunta si estás hablando en serio o estás bromeando.
Para decirles que hablas en serio, o que tu comportamiento tiene sentido, utiliza las palabras mágicas, es que. Ofrecer una razón, por ilógica que sea, influye psicológicamente en la gente a la hora de aceptar un comportamiento inesperado. Algunos ejemplos: hablo en serio, es que tengo prisa. Es en serio, es que me ha parecido que era el momento de tomar la iniciativa, por ejemplo luego de que te rechazan un beso o algo así. Es en serio, es que pienso que es ahora o nunca. De verdad, es que soy una persona muy directa al expresarme sexualmente. Principio de patrón persuasivo: las personas seguirán y obedecerán órdenes que les hagan sentir superiores. Ya hemos visto 41 patrones de lenguaje persuasivo. A partir de ahora, y hasta el patrón 50, trataré los principios psicológicos y sociales de la persuasión. Una cosa es lo que hablas y dices, la combinación de palabras que utilizas y que tiene cierto efecto como estructura del lenguaje. Sin embargo, en ello no está todo el poder que tiene la persuasión, está en ciertos principios que definen qué hace que alguien o algo sea persuasivo. Lo que te contaré en estas 9 entregas faltantes, serán los mecanismos de la persuasión, propiamente dichos, y cómo puedes utilizarlos intencionalmente para causar el impacto que deseas. Volviendo al patrón, uno de los públicos que puede parecer más difícil de persuadir son los intelectuales, las personas con una gran cultura y experiencia. Al principio pueden parecer bastante intimidantes, y es fácil que el persuasor novato desconfíe de sus habilidades. Sin embargo, las apariencias engañan, y de hecho estas personas responden a un principio, obedecen ciegamente a los halagos a su propio ego, puesto que, en general, son bastante narcisistas. Un persuasor experto, por el contrario, procede a asociar emociones positivas al producto o servicio, y vinculándolas a las emociones positivas que le suscita su propio ego. ¿Por qué no darse unas merecidas vacaciones si usted se la pasa trabajando todo el año? Usted se ve que es un profesional exitoso, es por esto que un carro como este le ajustaría como un guante. Uno de los principales secretos de la persuasión es que las personas responden positivamente al halago, siempre y cuando hagas ese halago desde un punto de igual a igual, no desde abajo, puesto que las personas suelen despreciar a los zalameros, que es alguien que los halaga pero viene de abajo, restándose valor. Esto mismo se aplica a las mujeres, no es que no debas halagarlas, es que lo debes hacer desde una posición de poder, y no de sumisión. En general a los hombres nos halagan las cosas orientadas al atractivo, poder, liderazgo, estilo. A las mujeres que les hagan sentir jóvenes, bellas, trabajadoras, inteligentes. La idea es que el intelectual, la persona de mundo, sienta que eres inteligente porque sabes reconocerlo y valorarlo. Justo en ese momento tendrás poder sobre él. Fin del libro.